Deja de ver esto si todavía crees que el problema es la tecnología. Deja de ver si piensas que los jóvenes son vagos por naturaleza. Deja de ver si aún te convences de que todo mejorará con más educación emocional, más terapia o más comprensión. Porque lo que voy a decirte no te va a gustar. Lo que voy a mostrarte es algo que todos sabemos, pero nadie se atreve a nombrar en voz alta. Hemos creado la generación más débil de la historia, y no fue por accidente. Fue una construcción meticulosa, calculada, una ingeniería social que confundió protección con amor y comodidad con bienestar. Y lo peor de todo es que lo hicimos con las mejores intenciones. Cada padre que evitó que su hijo cayera, cada maestro que eliminó el suspenso de su vocabulario, cada jefe que suavizó la retroalimentación para no herir sensibilidades, todos ellos participaron en la construcción de algo monstruoso, seres humanos incapaces de soportar el peso de la vida real. Pero aquí está lo que nadie te dice. Esto no es un accidente generacional, es el resultado lógico de una filosofía perversa que decidió que el sufrimiento era el enemigo, que la frustración era tóxica, que el fracaso era un trauma. Eliminamos la fricción de la existencia y creamos algo mucho peor que el dolor. Creamos la incapacidad para procesarlo. Porque el dolor siempre llega, siempre ha llegado y siempre llegará. La diferencia es que antes forjaba carácter, ahora destruye identidades. Antes preparábamos guerreros, ahora fabricamos víctimas profesionales. Y no estoy hablando de metáforas románticas ni de discursos motivacionales baratos. Estoy hablando de algo mucho más profundo, algo que los filósofos llevan siglos advirtiendo, pero que hemos decidido ignorar porque la verdad duele más que la mentira cómoda. Nassim Nicholas Taleb lo llamó antifrágil, esa capacidad de no solo resistir el caos, sino de fortalecerse con él. Pero nosotros fuimos en la dirección opuesta. Construimos lo frágil, lo quebradizo, lo que se rompe con el primer golpe, y lo hicimos en nombre del amor, en nombre de la protección, en nombre de un futuro mejor que nunca llegará, porque eliminamos las condiciones que lo hacen posible. ¿Sabes qué pasa cuando nunca dejas que alguien falle? No aprende. ¿Sabes qué pasa cuando nunca permites que alguien espere? Se vuelve adicto a la inmediatez. ¿Sabes qué pasa cuando eliminas toda crítica de su vida? Creas un monstruo narcisista incapaz de verse a sí mismo con claridad. Y ahora vivimos en un mundo lleno de ellos, adultos con cuerpos de 30 años y mentes emocionales de 5, incapaces de sostener una conversación difícil, incapaces de aceptar un no, incapaces de construir algo que requiera más de 3 meses de esfuerzo sin recompensa visible. Piensa en esto por un segundo. Piensa en cuántas veces has visto a alguien colapsar emocionalmente por algo que hace 50 años habría sido considerado una simple incomodidad. Una crítica constructiva se convierte en un ataque personal. Una espera de 2 días se transforma en ansiedad insoportable. Un desacuerdo se interpreta como violencia emocional. ¿Qué demonios pasó? ¿Cuándo nos volvimos tan patéticamente débiles? Y antes de que saltes a defender lo indefendible, antes de que me digas que es empatía, que es sensibilidad, que es evolución social, déjame decirte algo. Lo que llamas empatía es cobardía disfrazada. Lo que llamas sensibilidad es incapacidad de regulación emocional. Lo que llamas evolución es involución disfrazada de progreso. El ser humano fue diseñado para resistir, para adaptarse, para crecer bajo presión. Todo en nuestra biología, en nuestra psicología, en nuestra historia evolutiva nos preparó para enfrentar lo impredecible. Y de repente, en menos de 50 años, decidimos que todo eso estaba mal.
Decidimos que el niño no debía caerse, que el adolescente no debía fracasar, que el adulto no debía enfrentar consecuencias reales por sus decisiones. Construimos un mundo de colchones emocionales donde cada golpe es amortiguado, cada caída es justificada, cada fracaso es reinterpretado como aprendizaje sin consecuencias. Y el resultado no es una sociedad más feliz, es una sociedad más miserable, más ansiosa, más deprimida que nunca en la historia documentada de la humanidad. ¿Quieres saber por qué? Porque eliminamos el músculo emocional. Así como un cuerpo que nunca carga peso se atrofia, una mente que nunca enfrenta adversidad se debilita hasta el punto del colapso. Y ahora tenemos generaciones enteras colapsando bajo el peso de problemas que antes eran considerados triviales. La paradoja es brutal. Mientras más cómoda hicimos la vida, más insoportable se volvió. Mientras más protegimos de lo difícil, más incapaces se volvieron de manejar lo inevitable. Y lo inevitable siempre llega. La muerte llega, el rechazo llega, el fracaso llega, la desilusión llega, la traición llega, el dolor llega. Y cuando llega, estos individuos sobreprotegidos, estos productos de la ingeniería social del confort, colapsan como estructuras de papel bajo la lluvia. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. No se trata solo de debilidad emocional. Se trata de algo mucho más profundo y más peligroso. Se trata de la muerte del pensamiento crítico. Porque cuando eliminas la capacidad de soportar la incomodidad, eliminas también la capacidad de cuestionar. El pensamiento profundo es incómodo. La verdad es incómoda. El crecimiento es incómodo. Y una generación que huye de la incomodidad es una generación que huye de la verdad. Por eso vemos lo que vemos. Adultos incapaces de mantener una conversación con alguien que piensa diferente. Universidades que se han convertido en guarderías intelectuales. Espacios laborales donde decir la verdad se considera una agresión. Hemos confundido protección con censura, seguridad emocional con control del pensamiento. Y el resultado es una sociedad donde la estupidez no solo es tolerada, es celebrada. Y aquí viene la parte que realmente duele, la parte que nadie quiere admitir. Esto fue una elección. No fue un accidente, no fue una consecuencia inesperada. Fue una decisión deliberada de una sociedad que decidió que la comodidad era más importante que el carácter, que la validación era más importante que la verdad, que sentirse bien era más importante que ser bueno. Cada vez que un padre decidió hacer la tarea de su hijo para que no se frustrara, tomó esa decisión. Cada vez que un profesor eliminó las calificaciones para que nadie se sintiera mal, tomó esa decisión. Cada vez que una empresa decidió que era mejor no dar retroalimentación honesta para evitar conflictos, tomó esa decisión. Y ahora vivimos con las consecuencias. Pero esto no es solo un problema de jóvenes. Esto no es solo un problema generacional. Esto es un problema sistémico que ha infectado cada nivel de nuestra sociedad. Porque los adultos que criaron a estos jóvenes también fueron criados en versiones tempranas de esta filosofía. La diferencia es que ellos todavía tuvieron algo de fricción en sus vidas, todavía enfrentaron algo de resistencia. Pero con cada generación eliminamos más y más de esa resistencia, hasta llegar al punto donde estamos ahora, una sociedad donde la fragilidad no es la excepción, es la norma, donde el colapso emocional no es un evento raro, es una ocurrencia diaria, donde la incapacidad de funcionar bajo presión no es una debilidad individual, es una característica generacional. Y si crees que estoy exagerando, mírate al espejo. ¿Cuántas veces has evitado una conversación difícil porque te pareció demasiado incómoda? ¿Cuántas veces has preferido la mentira cómoda sobre la verdad dolorosa?
¿Cuántas veces has elegido la validación instantánea sobre el trabajo duro y lento? Todos somos parte de esto. Todos hemos contribuido a construir esta prisión de comodidad que llamamos progreso. La pregunta no es si somos parte del problema. La pregunta es si tenemos el coraje de admitirlo y hacer algo al respecto. Porque aquí está la brutal realidad. Esto solo empeorará. Cada año que pasa, cada nueva generación que criamos bajo esta filosofía de fragilidad institucionalizada, cada nuevo sistema que implementamos para eliminar la incomodidad, nos aleja más de lo que el ser humano necesita para prosperar. La vida no es cómoda. La vida no es justa. La vida no te debe nada. Y mientras antes aceptemos eso, mientras antes dejemos de proteger a la gente del dolor necesario, mientras antes entendamos que el sufrimiento no es el enemigo, sino el maestro más honesto que tenemos, más rápido podremos empezar a reconstruir lo que hemos destruido. Porque esto no es irreversible. La fragilidad se cura con exposición. La debilidad se transforma con resistencia. La estupidez se combate con pensamiento crítico, brutal y sin disculpas. Pero requiere algo que esta sociedad ha olvidado. Requiere coraje. El coraje de dejar que alguien falle. El coraje de decir la verdad aunque duela. El coraje de enfrentar el caos sin buscar un colchón que amortigüe cada golpe. Y si lo que acabo de decir te molestó, si sientes que es demasiado duro, si piensas que estoy siendo injusto o cruel, perfecto. Esa incomodidad que sientes ahora mismo es exactamente lo que has estado evitando toda tu vida. Esa es la fricción que necesitas. Ese es el dolor que te hace crecer. Y si no puedes soportar unas palabras en un vídeo, ¿cómo pretendes soportar los golpes reales de la existencia? La respuesta es simple. No puedes. Y ese es precisamente el problema que vamos a destrozar en los próximos minutos. Porque esto no es un vídeo para hacerte sentir bien. Esto es un vídeo para hacerte despertar. Y despertar duele. Pero es lo único que puede salvarte de la mediocridad autoimpuesta en la que vives. Ahora déjame llevarte más profundo. Déjame mostrarte cómo llegamos exactamente a este punto de no retorno. Porque entender el problema es el primer paso para desarmar la máquina que nos ha convertido en lo que somos. Y lo que somos no es bonito. Lo que somos es el resultado de décadas de ingeniería social disfrazada de humanismo, de políticas educativas diseñadas por personas que confundieron igualdad con mediocridad, de una cultura corporativa que decidió que la productividad emocional era más importante que la productividad real. Cada pieza de este rompecabezas fue colocada deliberadamente y cada una contribuyó a construir la jaula donde ahora estamos atrapados. Empecemos por la educación, porque es ahí donde todo comienza. Es en las aulas donde se forja el carácter o donde se destruye. Y hemos elegido lo segundo. Las escuelas ya no son lugares de aprendizaje, son centros de validación. Los profesores ya no enseñan, gestionan emociones. Las calificaciones ya no reflejan competencia, reflejan participación. Hemos eliminado el fracaso del sistema educativo como si fuera una enfermedad contagiosa, cuando en realidad el fracaso es el único mecanismo que la naturaleza diseñó para enseñarnos lo que funciona y lo que no. Cuando un niño suspende un examen y lo aprobamos de todas formas para que no se sienta mal, no lo estamos protegiendo, lo estamos condenando. Le estamos enseñando que el esfuerzo no importa, que los resultados son negociables, que la realidad se puede ignorar si gritamos lo suficientemente fuerte sobre nuestros sentimientos. Y luego nos sorprendemos cuando ese mismo niño se convierte en un adulto que colapsa ante la primera evaluación real de su vida. Nos sorprendemos cuando no puede mantener un trabajo,
porque nunca aprendió que el jefe no está ahí para validar sus emociones. Nos sorprendemos cuando abandona proyectos a mitad de camino, porque nunca desarrolló la resistencia mental para persistir cuando las cosas se ponen difíciles. Pero no debería sorprendernos. Lo diseñamos así. Eliminamos deliberadamente todos los mecanismos de retroalimentación negativa que la vida usa para corregirnos, y luego esperamos que mágicamente sepan navegar un mundo que no funciona según las reglas de la guardería. La universidad es aún peor. Ahí es donde la fragilidad se institucionaliza. Espacios seguros, advertencias de contenido sensible, políticas de microagresiones, todo diseñado bajo la premisa de que los estudiantes son tan frágiles que una idea contraria puede destruirlos. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es eso? La universidad solía ser el lugar donde ibas a que tus ideas fueran desafiadas, donde te enfrentabas a pensamientos que contradecían todo lo que creías, donde aprendías a defender tus posiciones o a cambiarlas cuando encontrabas argumentos mejores. Ahora es un refugio para adolescentes eternos que necesitan protección contra cualquier cosa que haga tambalear su frágil sentido de identidad. Y los profesores son cómplices. No todos, pero sí la mayoría, porque es más fácil ceder que resistir. Es más fácil aprobar a todos que lidiar con las quejas. Es más fácil suavizar el contenido que enfrentar acusaciones de insensibilidad. Así que lo hacen. Bajan los estándares año tras año. Eliminan los textos difíciles. Evitan los temas controvertidos. Convierten la educación superior en una extensión cara de la guardería. Y los estudiantes salen de ahí sin haber sido desafiados intelectualmente una sola vez, convencidos de que saben algo cuando en realidad solo han sido entrenados para repetir las respuestas correctas en el examen de opciones múltiples de la vida. Pero la educación es solo una parte del problema. La otra parte está en casa, en la forma en que hemos criado a nuestros hijos durante las últimas 3 décadas, porque hubo un cambio fundamental en la filosofía de crianza, un cambio tan sutil que casi nadie se dio cuenta cuando estaba sucediendo. Pasamos de criar niños a gestionar su felicidad. Y esas dos cosas no son lo mismo. Criar un niño significa prepararlo para la vida. Significa exponerlo gradualmente a niveles crecientes de dificultad, para que desarrolle las herramientas mentales y emocionales necesarias para funcionar de manera independiente. Gestionar su felicidad significa eliminar todo lo que pueda causarle malestar temporal. Significa convertirse en un escudo entre ellos y cualquier experiencia negativa. Y hemos elegido lo segundo. Los padres helicóptero no son una exageración, son la norma. Padres que hacen las tareas de sus hijos, que llaman a los profesores para quejarse de las calificaciones, que negocian con los entrenadores deportivos para que sus hijos tengan más tiempo de juego, que resuelven todos sus conflictos sociales, que les dan todo lo que piden para evitar berrinches. ¿Y qué aprenden estos niños? Aprenden que el mundo gira a su alrededor. Aprenden que no tienen que esforzarse porque alguien siempre lo hará por ellos. Aprenden que la incomodidad está opcional. Y luego se convierten en adultos que esperan lo mismo del mundo. Y el mundo los destroza porque no funciona así. La tecnología amplificó todo esto. No la causó, pero la aceleró. Las redes sociales crearon un sistema de validación instantánea, donde cada pensamiento puede ser compartido y cada emoción puede ser validada por extraños en cuestión de segundos. Y eso entrenó al cerebro para necesitar ese golpe constante de dopamina que viene de los likes, los comentarios, las comparticiones. Creamos adictos a la aprobación. Personas cuyo sentido de valor está determinado por métricas digitales diseñadas por algoritmos que no tienen ningún interés en su bienestar.
solo en mantenerlos enganchados el mayor tiempo posible. Y aquí está lo realmente perverso. Las redes sociales no solo crearon la adicción a la validación, también crearon la ilusión de que todos viven vidas perfectas. Cada persona muestra solo sus mejores momentos, sus logros, sus experiencias cuidadosamente curadas, y todos los demás comparan sus realidades completas con esas versiones editadas de las vidas de otros. El resultado es una generación que se siente inadecuada todo el tiempo, que cree que todos los demás tienen algo que ellos no tienen, que vive en un estado perpetuo de comparación tóxica, y cuando la comparación no es favorable, en lugar de usarla como motivación para mejorar, la usan como excusa para rendirse. Porque esa es otra característica de la fragilidad, la incapacidad de convertir la adversidad en combustible. La gente resistente mira el éxito de otros y se pregunta qué pueden aprender de eso. La gente frágil lo mira y se convence de que el sistema está en su contra, de que tuvieron suerte, de que hicieron trampa. Es más fácil culpar al sistema que aceptar que quizás no están haciendo lo suficiente. Es más cómodo ser víctima que ser responsable. Y la sociedad moderna no solo permite esa mentalidad de víctima, la celebra. Hay toda una industria construida alrededor de decirle a la gente que no es su culpa, que son víctimas de circunstancias, que merecen cosas sin tener que ganárselas. El movimiento de autoestima lo empeoró todo. Sonará contradictorio, pero escúchame. La autoestima solía ser algo que ganabas, algo que desarrollabas a través de logros reales, de superar desafíos genuinos. Ahora es algo que se supone que debes tener incondicionalmente, algo que los demás deben darte sin que hagas nada para merecerlo. Trofeos de participación para todos, elogios por existir, validación por intentarlo aunque no logres nada. Y el resultado es una generación con una autoestima inflada artificialmente que colapsa ante el primer contacto con la realidad. Porque la realidad no da trofeos por participar. La realidad premia resultados, no intenciones. Y esto nos lleva a otro aspecto crítico: la confusión entre autoestima y competencia. La autoestima sin competencia es narcisismo. Es la creencia de que eres especial sin haber hecho nada especial. Es la convicción de que mereces respeto sin haber ganado respeto. Es la ilusión de que tus opiniones importan sin haber desarrollado la base de conocimiento que las haría relevantes. Y vivimos en un mundo lleno de narcisistas incompetentes que creen que su voz debería ser escuchada simplemente porque tienen una. La democratización del discurso público a través de Internet convirtió a cada persona con acceso a un teclado en un experto autoproclamado en todo. Y nadie tiene el filtro mental para distinguir entre alguien que realmente sabe de lo que habla y alguien que solo está opinando desde la ignorancia confiada. El mundo laboral refleja todo esto. Los empleadores se quejan constantemente de la nueva generación de trabajadores. No pueden recibir críticas sin tomarlo personal. No pueden trabajar sin supervisión constante. No pueden comprometerse con proyectos a largo plazo. Necesitan validación continua. Esperan ascensos sin haber demostrado competencia. Renuncian ante el primer obstáculo. Y cuando son despedidos o cuando no consiguen el trabajo que quieren, no se preguntan qué hicieron mal. Culpan al sistema, a la discriminación, a la mala suerte. Nunca es su responsabilidad. Siempre es algo externo. Y las empresas, en lugar de mantener estándares, se adaptan a la fragilidad. Crean programas de bienestar, contratan coaches de vida, implementan políticas de días de salud mental, construyen espacios de descompresión. Todo diseñado para hacer que el trabajo sea menos estresante, menos demandante, menos real. Pero el trabajo es estresante.
La vida es demandante, la realidad es dura, y en lugar de preparar a la gente para eso, seguimos construyendo colchones más gruesos. Y cada colchón nuevo hace a la gente más débil, no más fuerte. Aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. El estrés no es el enemigo. El estrés crónico sin propósito lo es. Pero el estrés agudo, el estrés que viene de perseguir algo significativo, de enfrentar desafíos reales, ese estrés es el que construye resiliencia. Ese estrés es el que forja carácter. Ese estrés es el que separa a los que logran cosas de los que solo hablan de lograrlas. Pero hemos patologizado todo el estrés. Hemos convertido una respuesta evolutiva fundamental en un síntoma de enfermedad. Y luego nos preguntamos por qué nadie puede manejar la presión. El lenguaje también cambió. Y el lenguaje importa porque moldea cómo pensamos. Ahora todo es trauma. Un comentario desagradable es traumático. Una mala calificación es traumática. Un rechazo romántico es traumático. Hemos diluido el significado de esa palabra hasta el punto donde no significa nada. El trauma real existe. El trauma real es debilitante. Pero no todo lo malo que te pasa es trauma. A veces ese es solo una experiencia desagradable. A veces ese es solo parte de vivir. Y cuando llamas trauma a todo, pierdes la capacidad de distinguir entre lo que realmente requiere intervención y lo que simplemente requiere que sigas adelante. Lo mismo con la salud mental. La salud mental es importante. Los trastornos mentales son reales, pero no toda incomodidad emocional es un trastorno mental. No toda tristeza es depresión clínica. No toda preocupación es un trastorno de ansiedad. A veces estás triste porque algo malo pasó. A veces estás ansioso porque tienes un desafío importante por delante. Esas son respuestas emocionales normales y saludables. Pero hemos medicalizado emociones normales al punto donde la gente cree que necesita terapia para procesar cualquier cosa que no sea felicidad constante. Y eso crea dependencia. Crea la creencia de que no puedes manejar tus propias emociones sin intervención profesional, que no tienes las herramientas internas para procesar la vida. Y sí, hay personas que necesitan ayuda profesional. Hay personas con trastornos legítimos que requieren tratamiento. Pero estamos creando una cultura donde buscar ayuda se ha convertido en el primer recurso en lugar del último. Donde en lugar de desarrollar nuestros propios mecanismos de afrontamiento, externalizamos el procesamiento emocional. Y eso no construye resiliencia, construye dependencia. Crea personas que colapsan sin su terapeuta, sin su medicación, sin su sistema de apoyo externo, porque nunca desarrollaron el músculo interno. Los estoicos lo entendieron hace más de 2000 años. Marco Aurelio escribió que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre las cosas. Epicteto enseñó que la libertad viene de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Séneca habló sobre prepararse para la adversidad, ensayándola mentalmente antes de que llegue. Estas no son ideas nuevas, son verdades antiguas que cada generación tiene que redescubrir. Pero nosotros decidimos ignorarlas. Decidimos que los estoicos eran represores emocionales, que la preparación mental era tóxica, que anticipar lo negativo era pesimismo. Y en nuestro intento de ser más positivos, más abiertos emocionalmente, más auténticos, nos volvimos más frágiles. Porque aquí está lo que los antiguos sabían y nosotros olvidamos. No puedes controlar lo que la vida te lanza. Solo puedes controlar cómo respondes. Y si nunca practicas responder bien, si nunca desarrollas esa capacidad, entonces la vida te controlará a ti en lugar de al revés. La práctica estoica de la premeditatio malorum, visualizar lo peor que podría pasar y cómo lo manejarías, no es pesimismo, es preparación.
Es inoculación mental contra el shock de lo inesperado. Pero en nuestra cultura moderna, eso se considera pensamiento negativo. Se supone que solo debemos visualizar el éxito, solo debemos pensar positivamente, solo debemos afirmar que todo saldrá bien. Y luego, cuando no sale bien, no tenemos herramientas para manejarlo. La paradoja de la felicidad es real. Mientras más la persigues directamente, más se escapa. La felicidad es un subproducto de vivir bien, de hacer cosas significativas, de superar desafíos reales. No es un estado que puedes alcanzar eliminando todo lo negativo de tu vida. De hecho, eliminar lo negativo te deja vacío, te deja sin propósito, porque el propósito viene de luchar por algo que importa. Y si nada importa lo suficiente como para sufrir por ello, entonces nada importa realmente. Viktor Frankl sobrevivió a los campos de concentración nazis y salió de esa experiencia con una comprensión profunda de la psicología humana. Su libro, El hombre en busca de sentido, argumenta que la necesidad más fundamental del ser humano no es la felicidad, es el significado. Y el significado no viene de la comodidad, viene de superar el sufrimiento, viene de elegir tu respuesta ante circunstancias que no puedes controlar. Los que sobrevivieron a los campos no fueron necesariamente los más fuertes físicamente, fueron los que tenían un porqué para vivir. Tenían algo más grande que ellos mismos que les daba razón para resistir. ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos comodidad, tenemos entretenimiento infinito, tenemos acceso a más información y más opciones que cualquier generación en la historia. Y sin embargo, estamos más deprimidos, más ansiosos, más perdidos que nunca, porque toda esa abundancia no significa nada sin significado. Y el significado no se encuentra en lo fácil, se forja en lo difícil. Se encuentra cuando eliges algo que vale la pena sufrir por ello y lo persigues sin importar el costo. Pero hemos criado generaciones que evitan el sufrimiento a toda costa, y al hacerlo, han evitado también el significado. Nietzsche dijo que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero si no tienes un porqué, entonces cualquier cómo es insoportable. Y esa es la trampa de la comodidad. Te quita el porqué. Cuando todo es fácil, cuando no hay nada por lo que luchar, la vida pierde sentido. Y una vida sin sentido es una vida insoportable sin importar cuán cómoda sea. Por eso vemos tasas de depresión y ansiedad disparándose en sociedades ricas y cómodas. No es a pesar de la comodidad, es por causa de ella. El cerebro humano no evolucionó para la comodidad, evolucionó para la supervivencia. Y la supervivencia requiere estar alerta, requiere enfrentar amenazas, requiere resolver problemas. Cuando eliminas esos elementos, el cerebro no encuentra paz, encuentra aburrimiento, y el aburrimiento existencial es tortura. Por eso la gente busca desesperadamente distracciones. Por eso no pueden estar 5 minutos a solas con sus pensamientos sin agarrar el teléfono. Por eso necesitan estímulos constantes, porque en ausencia de desafíos reales, el cerebro se atrofia, se vuelve inquieto, se vuelve ansioso sin razón aparente, porque está diseñado para enfrentar amenazas reales, y cuando no hay ninguna, empieza a inventarlas. Y aquí está lo verdaderamente irónico. En nuestro intento de eliminar todos los peligros de la vida moderna, hemos creado el peligro más grande de todos, una población incapaz de funcionar, incapaz de pensar críticamente, incapaz de resistir adversidad, incapaz de construir algo que dure. Hemos creado una sociedad de consumidores perpetuos que necesitan entretenimiento constante, validación constante, comodidad constante.
Y cada necesidad nueva los hace más dependientes, más controlables, más débiles. Porque esa es la verdad final que nadie quiere admitir. La fragilidad no es solo un problema individual, es un problema político. Una población frágil es una población fácil de controlar. Gente que no puede manejar la incomodidad, no puede resistir la manipulación. Gente que necesita validación constante, es fácil de dirigir, simplemente dándoles o quitándoles esa validación. Gente que ha sido entrenada para evitar el conflicto, no puede defender principios cuando esos principios son atacados. Gente que colapsa ante la crítica no puede sostener posiciones impopulares, incluso cuando esas posiciones son correctas. Los regímenes autoritarios lo saben. Por eso su estrategia siempre incluye controlar la educación, controlar el lenguaje, crear dependencia económica y emocional. Porque una vez que controlas esas cosas, controlas a la gente. Y no necesitas fuerza, la gente se controla a sí misma. Se autocensura, se conforma, se rinde. Todo para evitar el dolor de estar en desacuerdo, de ser excluido, de enfrentar consecuencias. Y antes de que pienses que estoy exagerando, mira a tu alrededor. Mira cuánta gente no dice lo que realmente piensa por miedo a las consecuencias sociales. Mira cuánta gente apoya ideas con las que no está de acuerdo solo porque es más fácil que resistir. Mira cuánta gente ha renunciado a pensar por sí misma y simplemente repite lo que sea que esté de moda en su tribu particular. Esa no es libertad. Esa es esclavitud voluntaria. Y es el resultado directo de criar personas sin columna vertebral. La antifrágil de Taleb no es solo un concepto interesante, es una instrucción de supervivencia. Los sistemas que se benefician del caos, que se fortalecen con la adversidad, son los que perduran. Los sistemas que requieren condiciones perfectas para funcionar son los primeros en colapsar cuando esas condiciones cambian. Y las condiciones siempre cambian. La historia es una sucesión interminable de crisis, colapsos, guerras, pandemias, desastres. No es la excepción, es la regla. Los periodos de estabilidad son las anomalías históricas. Y nosotros hemos criado generaciones enteras durante una de esas anomalías, convenciéndolas de que la estabilidad es permanente, de que la comodidad es garantizada, de que el progreso es lineal e inevitable. Nada de eso es cierto. La estabilidad es temporal. La comodidad es frágil. El progreso puede revertirse en cuestión de años. Y cuando eso suceda, y sucederá porque siempre sucede, ¿qué pasará con una generación que no puede manejar que les den una calificación baja? ¿Qué pasará cuando enfrenten escasez real, amenaza real, dolor real? No van a prosperar, ni siquiera van a sobrevivir de manera funcional. Van a colapsar, van a buscar desesperadamente a alguien que les prometa restaurar la comodidad, sin importar el precio. Y ese es el momento más peligroso, porque es cuando la gente renuncia voluntariamente a su libertad a cambio de seguridad. Benjamin Franklin lo dijo hace casi 300 años. Aquellos que renuncian a la libertad esencial para comprar seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Pero lo harán. Lo están haciendo. Porque no fueron preparados para valorar la libertad más que la comodidad. Fueron preparados para priorizar sus sentimientos sobre todo lo demás. Y los sentimientos son manipulables. Los sentimientos son controlables. Los sentimientos cambian con el viento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo revertimos esto? Porque aunque todo lo que he dicho suena desesperanzador, no lo es. Es una advertencia, sí, pero también es un manual de instrucciones. Porque una vez que entiendes cómo nos volvimos frágiles, puedes empezar a construir antifrágil. Y eso empieza contigo. No puedes cambiar el sistema educativo mañana.
No puedes reescribir la cultura de crianza de la noche a la mañana, pero puedes cambiar cómo te relacionas con la incomodidad. Puedes empezar a buscar fricción en lugar de evitarla. Puedes empezar a ver los desafíos como oportunidades de fortalecerte en lugar de amenazas que evitar. Empieza pequeño. Haz cosas que te incomoden. Ten conversaciones difíciles. Acepta críticas sin defenderte inmediatamente. Falla en algo público y observa cómo no te destruye. Enfrenta rechazo deliberadamente. Pasa tiempo en silencio sin distracciones. Haz ejercicio hasta que duela. Ayuna voluntariamente. Exponerte al frío. Todas estas son formas de entrenar la resistencia mental y emocional. Son formas de recordarle a tu sistema nervioso que puede manejar más de lo que cree. Y si tienes hijos, o planeas tenerlos, o trabajas con jóvenes, deja que fallen. Deja que sientan frustración. Deja que enfrenten consecuencias. No rescates, no suavices, no elimines todos los obstáculos de su camino, porque cada vez que lo haces, les robas la oportunidad de descubrir que son más fuertes de lo que piensan. Les robas la oportunidad de desarrollar confianza real, basada en competencia real. Les robas la oportunidad de convertirse en adultos funcionales. Esto no es crueldad, es amor. El amor real prepara a la gente para la realidad. No crea ilusiones cómodas que colapsan al primer contacto con el mundo. El amor real es duro cuando es necesario. Establece estándares, mantiene expectativas, permite consecuencias, porque esas son las cosas que construyen carácter. Y el carácter es lo único que te lleva a través de las partes difíciles de la vida. El talento te lleva lejos, la inteligencia te lleva más lejos, pero el carácter es lo que determina si llegas al final. Y finalmente, acepta que vivimos en una época de transición. Las estructuras que crearon esta fragilidad están colapsando bajo su propio peso. No pueden sostenerse porque no están construidas sobre nada real. Están construidas sobre ilusiones, sobre mentiras cómodas, sobre negación colectiva de realidades fundamentales. Y cuando las ilusiones chocan con la realidad siempre gana. Siempre. Lo que viene será difícil. Pero difícil no es malo. Difícil es donde crece la gente. Difícil es donde se separan los que tienen sustancia de los que solo tienen apariencia. Y si te preparas ahora, si empiezas a construir antifrágil ahora, estarás del lado de los que prosperan cuando el mundo finalmente deje de pretender que la comodidad eterna es posible. Porque no lo es, nunca lo fue. Y mientras antes aceptemos eso, mientras antes dejemos de huir de lo inevitable y empecemos a prepararnos para ello, mejor estaremos. El futuro pertenece a los fuertes, no fuerte en el sentido físico, necesariamente, sino fuerte en el sentido de capaz de soportar, capaz de adaptarse, capaz de seguir adelante cuando todo se pone difícil. Y eso se construye. No naces con ello. Lo forjas a través de miles de pequeñas decisiones, de no tomar el camino fácil, de no buscar la salida cómoda, de no rendirte cuando duele. Eso es todo. No es complejo. Es simple. Pero simple no significa fácil. Y esa es exactamente la razón por la que la mayoría nunca lo hará. Eso es todo. No es complejo. Es simple. Pero simple no significa fácil. Y esa es exactamente la razón por la que la mayoría nunca lo hará. Porque aquí está la parte que duele de verdad. La mayoría de la gente prefiere la ilusión cómoda a la verdad incómoda. Prefiere creer que el mundo les debe algo antes que aceptar que no les debe nada. Prefiere culpar al sistema antes que mirarse al espejo. Y esa es su elección. Pero tiene consecuencias. Y esas consecuencias no son abstractas. Son concretas, medibles, devastadoras. Mira las estadísticas de salud mental. Mira las tasas de depresión en jóvenes.
Mira el aumento exponencial de diagnósticos de ansiedad. Mira la cantidad de adultos de 25 años que no pueden mantener un trabajo, una relación o un compromiso de más de 6 meses. Mira la epidemia de soledad. Mira el colapso de las estructuras sociales tradicionales. Nada de esto es accidental. Todo es el resultado directo de las decisiones que tomamos como sociedad. Y antes de que pienses que esto es solo un problema occidental, no lo es. Se está exportando. La globalización no solo exporta tecnología y cultura pop, exporta filosofías de vida. Y la filosofía de la fragilidad se está extendiendo a cada rincón del planeta donde llega Internet. Culturas que durante milenios entrenaron a sus jóvenes para ser resilientes, ahora están adoptando el modelo occidental de sobreprotección. Y los resultados son los mismos: fragilidad, dependencia, colapso ante la adversidad. Es como un virus cultural y se propaga más rápido que cualquier pandemia física porque no hay vacuna contra las malas ideas. Solo hay exposición a ideas mejores, y las ideas mejores requieren que la gente piense, y pensar es incómodo. Hablemos de las relaciones, porque ahí es donde la fragilidad se manifiesta de forma más visible y más destructiva. Las relaciones requieren fricción, requieren desacuerdo, requieren que dos personas con perspectivas diferentes encuentren formas de coexistir sin que ninguna sacrifique completamente su identidad. Eso es difícil. Eso requiere comunicación honesta, y la comunicación honesta es incómoda. Requiere decir cosas que el otro no quiere escuchar. Requiere escuchar cosas que tú no quieres oír. Requiere compromiso, no en el sentido de ceder, sino en el sentido de encontrar soluciones y que funcionan para ambos, aunque ninguno obtenga exactamente lo que quiere. Pero la generación frágil no puede hacer eso. En el momento en que algo se pone incómodo, huyen, terminan la relación, bloquean, ghostean, porque nunca aprendieron que las relaciones duraderas no son las que nunca tienen conflicto, son las que sobreviven al conflicto, son las que se fortalecen a través del conflicto. Pero eso requiere quedarse cuando quieres irte, requiere seguir hablando cuando quieres cerrar la boca, requiere ser vulnerable incluso cuando es aterrador. Y la fragilidad y la vulnerabilidad no son lo mismo. La vulnerabilidad es fortaleza. Es elegir ser abierto sabiendo que podrías ser herido. La fragilidad es colapsar cuando eres herido, porque nunca desarrollaste la capacidad de procesar el dolor. Y no estoy hablando solo de relaciones románticas. Hablo de amistades. Hablo de relaciones familiares, hablo de relaciones laborales. Todas requieren la capacidad de manejar desacuerdo, crítica, decepción. Y si no puedes manejar esas cosas, terminas solo. Terminas rodeado de personas que nunca te desafían, porque cualquiera que lo haga es eliminado de tu vida. Y eso no es protección, es aislamiento. Es construir una cámara de eco donde todos están de acuerdo contigo todo el tiempo. Y eso no es comunidad, es un culto de uno. La soledad moderna no es porque la gente esté físicamente sola, es porque están emocionalmente aislados. Tienen cientos de conexiones superficiales en redes sociales, pero ninguna profunda en la vida real. Porque las conexiones profundas requieren tiempo, esfuerzo, vulnerabilidad real. Requieren mostrarte sin filtros. Requieren dejar que alguien vea tus peores momentos, no solo los momentos Instagram dignos. Y eso aterroriza a la gente, porque han sido entrenados para creer que solo son valiosos cuando son perfectos, cuando están felices, cuando tienen todo bajo control. Así que fingen en línea, fingen en persona, fingen hasta que ya no saben quiénes son realmente debajo de todas las máscaras. Y aquí está lo más triste. La gente anhela autenticidad
mientras hace todo lo posible para evitarla. Quieren conexiones reales, pero no están dispuestos a hacer el trabajo que las conexiones reales requieren. Quieren ser amados por quienes realmente son, pero nunca muestran quiénes realmente son. Quieren intimidad sin vulnerabilidad. Quieren profundidad sin esfuerzo. Quieren los beneficios sin los costos. Y la vida no funciona así. Nunca ha funcionado así. Y nunca funcionará así sin importar cuánto lo deseemos. Brené Brown habla mucho sobre vulnerabilidad, y tiene razón en muchas cosas. Pero hay un matiz que a menudo se pierde. La vulnerabilidad sin fronteras no es valentía, es imprudencia. Ser vulnerable con personas que no se lo han ganado no es autenticidad, es autodestrucción. La verdadera habilidad es saber con quién ser vulnerable y cuándo. Es saber distinguir entre alguien que va a usar tu vulnerabilidad como un arma y alguien que la va a honrar como el regalo que es. Y esa distinción requiere juicio, requiere experiencia, requiere haber sido herido antes y haber aprendido de eso en lugar de solo traumatizarte. Pero si nunca te permiten fallar, si nunca te permiten ser herido, nunca desarrollas ese juicio. Nunca aprendes a leer a las personas. Nunca aprendes a protegerte de las formas que importan. Así que terminas siendo vulnerable con todos o con nadie. Y ambos extremos son destructivos. Ser vulnerable con todos te deja expuesto a manipulación. Ser vulnerable con nadie te deja aislado. El punto medio, la discriminación sabia sobre cuándo abrirse y cuándo cerrarse. Eso solo viene de la experiencia. Y la experiencia requiere riesgo, requiere fallar, requiere ser herido y aprender de eso. Hablemos del trabajo, porque el mundo laboral es donde la fragilidad choca más brutalmente con la realidad. El trabajo no se preocupa por tus sentimientos. El trabajo tiene objetivos. El trabajo tiene plazos. El trabajo tiene estándares. Y si no los cumples, hay consecuencias. No puedes llorar hasta que cambien las expectativas. No puedes acusar al jefe de trauma porque te dio retroalimentación negativa. No puedes renunciar cada vez que algo se pone difícil y esperar construir una carrera. Pero eso es exactamente lo que vemos. Gente que cambia de trabajo cada 6 meses porque el ambiente no era perfecto, porque el jefe era exigente, porque los compañeros no eran suficientemente amables. Y mira, hay trabajos tóxicos, hay jefes abusivos, hay ambientes que realmente son destructivos. No estoy diciendo que debas quedarte en situaciones genuinamente dañinas. Estoy diciendo que has perdido la capacidad de distinguir entre dificultad normal y abuso real. Entre un jefe que es exigente porque quiere que crezcas y un jefe que es cruel porque disfruta el poder. Entre un trabajo que te desafía y un trabajo que te destruye. Y cuando no puedes distinguir, terminas tratando todo como si fuera lo mismo. Terminas renunciando a oportunidades reales porque requieren esfuerzo. Terminas confundiendo crecimiento con abuso. El crecimiento duele. Punto. No hay forma de expandir tu capacidad sin empujar tus límites. Y empujar tus límites es incómodo. Es estresante. Es difícil. Pero no es trauma. Es desarrollo. Y si huyes cada vez que sientes esa incomodidad, nunca creces. Te quedas exactamente donde estás. Y luego 5 años después te preguntas por qué no has progresado mientras todos los demás que empezaron contigo están 3 niveles por encima. La respuesta es simple. Ellos se quedaron cuando se puso difícil. Tú te fuiste. Y aquí está la parte que nadie te dice sobre las carreras exitosas. Todas están construidas sobre una montaña de fracasos invisibles. Cada persona exitosa que admiras ha fallado más veces de las que tú has intentado. La diferencia es que no dejaron que el fracaso los detuviera. Lo usaron como información, ajustaron, intentaron de nuevo, y de nuevo, y de nuevo,
hasta que funcionó. Esa es la fórmula. No hay secreto mágico, no hay atajo. Es persistencia brutal combinada con ajuste constante. Pero la persistencia brutal requiere que puedas soportar el dolor de fallar sin colapsar. Y eso es exactamente lo que la generación frágil no puede hacer. Entonces huyen hacia el emprendimiento, pensando que ahí tendrán más libertad, más control, menos exigencia, y descubren rápidamente que el emprendimiento es 10 veces más difícil que cualquier trabajo tradicional. Porque ahora no solo eres responsable de tu propio desempeño, eres responsable de todo. Cada decisión es tuya, cada error es tuyo, cada consecuencia cae directamente sobre ti. No hay nadie a quien culpar, no hay sistema que te proteja. Es tú contra el mercado, y el mercado no tiene piedad. El mercado no se preocupa si te esforzaste, solo se preocupa si entregaste valor, y si no lo hiciste, mueres. Así de simple. Pero aquí está lo interesante. El emprendimiento también es la mejor escuela para desarrollar antifrágil, porque te obliga a enfrentar consecuencias directas e inmediatas. Te obliga a aprender rápido o fallar completamente. No hay red de seguridad. No hay pausas para procesar tus emociones. El mercado se mueve, y o te mueves con él o te aplasta. Y los que sobreviven, los que realmente lo logran, salen de esa experiencia transformados. Salen más fuertes, más capaces, más resistentes, porque fueron forjados en el fuego. Y el fuego no pregunta si estás listo. El fuego solo quema, y o te endureces o te consumes. Naval Ravikant dice que deberías apuntar así a hacer cosas donde el riesgo a la baja es bajo, pero el potencial al alza es ilimitado. Y tiene razón. Pero también dice que deberías estar dispuesto a fallar públicamente, porque el miedo al juicio público es lo que detiene a la mayoría de la gente de intentar cosas grandes. Tienen ideas, tienen capacidad, pero el miedo a que otros los vean fallar los paraliza. Y así pasan años, décadas, vidas enteras sin nunca intentar nada significativo, porque el costo percibido del fracaso público es demasiado alto. Pero aquí está la verdad brutal. Nadie está prestando tanta atención como crees. Todos están demasiado ocupados preocupándose por sus propios fracasos. Y los pocos que sí prestan atención y se burlan, esos son exactamente las personas cuya opinión no debería importarte. Porque la gente que está construyendo algo no tiene tiempo para burlarse de otros. La gente que critica desde las gradas nunca está en el juego. Y las opiniones de gente que no está en el juego no valen nada, menos que nada. Son ruido. Y el ruido solo tiene el poder que tú le das. Jeff Bezos tiene un concepto llamado decisiones de puerta de un sentido versus decisiones de puerta de dos sentidos. Las decisiones de puerta de un sentido son irreversibles. Una vez que las tomas, no puedes volver. Esas requieren análisis cuidadoso. Las decisiones de puerta de dos sentidos son reversibles. Si no funcionan, puedes volver atrás. Y la mayoría de las decisiones son de puerta de dos sentidos, pero la gente las trata como si fueran de puerta de un sentido. Paralizan, sobrepiensan, esperan certeza que nunca llega, y así nunca actúan. La acción cura el miedo, la inacción lo amplifica. Mientras más tiempo pasas pensando en hacer algo sin hacerlo, más grande se vuelve el miedo en tu mente. Más razones encuentras para no hacerlo. Más escenarios catastróficos imaginas. Y eventualmente el miedo es tan grande que la acción parece imposible. Pero si simplemente actúas, si das el primer paso sin importar cuán pequeño, algo cambia. El miedo no desaparece, pero se vuelve manejable, porque ahora estás en movimiento. Y la física es clara. Un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo.
La inercia es tu enemigo. La inercia es lo que te mantiene atrapado en trabajos que odias, en relaciones que no te sirven, en ciudades donde no quieres estar. La inercia es cómoda. La inercia es familiar. Y el cerebro humano está diseñado para preferir lo familiar sobre lo desconocido, incluso cuando lo familiar es miserable, porque al menos es predecible. Al menos sabes qué esperar. Lo desconocido podría ser mejor, pero también podría ser peor. Y para el cerebro primitivo, ese riesgo no vale la pena. Mejor quedarse con el dolor conocido que arriesgarse al dolor desconocido. Pero esa es una trampa, porque el dolor conocido no desaparece. Se acumula, se profundiza, se vuelve insoportable, y eventualmente llegas a un punto de quiebre donde el dolor de quedarte se vuelve mayor que el miedo al cambio. Ese es cuando la gente finalmente actúa, cuando ya no tienen opción, cuando el dolor presente es tan intenso que cualquier cosa es mejor que esto. Pero para entonces, has perdido años, has perdido oportunidades, has perdido momentum, y ahora tienes que actuar desde un lugar de desesperación en lugar de desde un lugar de fortaleza. La forma inteligente es actuar antes de llegar a ese punto. Es reconocer cuando algo no funciona y cambiarlo mientras todavía tienes opciones, mientras todavía tienes energía, mientras todavía tienes momentum. Pero eso requiere honestidad brutal contigo mismo. Requiere admitir cuando te equivocaste. Requiere aceptar que la inversión que hiciste en esta dirección fue un costo hundido y que seguir invirtiendo en esa dirección solo porque ya invertiste es falacia. La falacia del costo hundido destruye más vidas que casi cualquier otro error de pensamiento. Porque la gente prefiere duplicar en un error antes que admitir que se equivocó. El ego es el enemigo. Ryan Holiday escribió un libro entero sobre esto, y es correcto. El ego te ciega. El ego te hace pensar que eres más especial de lo que eres. El ego te impide aprender porque cree que ya sabe todo. El ego te impide pedir ayuda porque eso sería admitir debilidad. El ego te hace tomar decisiones estúpidas porque necesita probar algo en lugar de simplemente hacer lo que funciona. Y el ego es especialmente peligroso en la era de las redes sociales, donde puedes construir una imagen pública que no tiene nada que ver con tu realidad privada. Puedes aparentar éxito mientras estás colapsando internamente, y mucha gente lo hace, porque el ego necesita mantener la imagen incluso cuando esa imagen es una mentira. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Es reconocer que no eres el centro del universo, que tus problemas no son únicos, que tu dolor no es especial, que miles de personas han enfrentado exactamente lo que estás enfrentando y han salido del otro lado. Y si ellos pudieron, tú puedes. Pero eso requiere soltar la narrativa de que eres una víctima especial de circunstancias únicas. Requiere aceptar que eres responsable de tu vida sin importar lo que te haya pasado. Porque aunque no puedas controlar lo que te sucede, sí puedes controlar cómo respondes. Y tu respuesta es lo único que determina tu destino. Viktor Frankl, nuevamente. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está tu poder de elegir tu respuesta. En tu respuesta yace tu crecimiento y tu libertad. Ese espacio es donde vive la diferencia entre ser reactivo y ser proactivo. Entre ser víctima de las circunstancias y ser creador de tu realidad. Pero la mayoría de la gente vive completamente en modo reactivo. Algo sucede. Reaccionan. Alguien dice algo. Reaccionan. El mundo los empuja y ellos se mueven en la dirección del empujón. No hay pausa. No hay reflexión. No hay elección consciente. Solo reacción automática.
y así pierden su agencia. Se convierten en hojas en el viento, movidas por fuerzas externas, sin dirección propia. Desarrollar ese espacio entre estímulo y respuesta es una de las habilidades más importantes que puedes construir. Y se construye a través de práctica, a través de meditación, a través de reflexión deliberada, a través de exponerte a situaciones difíciles y practicar, no reaccionar inmediatamente. Practicar pausar. Practicar observar tu impulso sin actuar sobre él. Practicar elegir tu respuesta en lugar de ser arrastrado por la primera emoción que surge. Esto no es suprimir emociones, es regular emociones. Es ser dueño de tus emociones, en lugar de que ellas sean dueñas de ti. Y aquí está el secreto que nadie te dice. Las emociones no son mandatos, son información. Sentir enojo no significa que tengas que actuar con enojo. Sentir miedo no significa que tengas que huir. Sentir tristeza no significa que tengas que colapsar. Las emociones te están diciendo algo sobre tu percepción de la situación. Pero tu percepción podría estar equivocada. Podría estar distorsionada por experiencias pasadas, por creencias limitantes, por interpretaciones incorrectas. Entonces, la emoción que sientes podría no ser apropiada para la situación real. Y si actúas automáticamente sobre esa emoción, probablemente vas a arrepentirte. La inteligencia emocional no es ser más emotivo, es ser más inteligente sobre las emociones. Es reconocerlas, nombrarlas, entenderlas y luego decidir qué hacer con ellas. A veces la respuesta correcta es expresarlas. A veces es procesarlas en privado. A veces es ignorarlas porque no son útiles en este momento. Pero la clave es que tú decides, no ellas. Y esa es la diferencia entre madurez emocional e infantilismo emocional. Los niños son esclavos de sus emociones. Los adultos son dueños de ellas. Pero hemos criado generaciones que permanecen emocionalmente infantiles. Hasta los 30, los 40, más allá. Porque nunca nadie les exigió crecer. Nunca nadie les dijo que está bien sentir algo y no actuar sobre ello. Que puedes estar enojado y no gritar. Que puedes estar triste y no colapsar. Que puedes estar ansioso y aún así, actuar. De hecho, actuar mientras tienes miedo es la definición de coraje. El coraje no es ausencia de miedo. Es acción a pesar del miedo. Y si esperas a no tener miedo para actuar, nunca actuarás. Porque el miedo nunca desaparece completamente. Se transforma, se reduce, se vuelve manejable. Pero siempre está ahí en algún nivel. Y eso está bien. El miedo es información útil. Te dice que algo importa, que hay riesgo, que deberías prestar atención. Pero no debería detenerte. Debería enfocarte. Los atletas de alto rendimiento entienden esto. Usan la adrenalina del miedo para agudizar su enfoque. Usan la presión para elevar su desempeño. No tratan de eliminar la presión. Aprenden a prosperar bajo ella. Y eso es exactamente lo opuesto de lo que enseñamos ahora. Ahora enseñamos que la presión es tóxica, que el estrés es dañino, que deberías evitar cualquier situación que active tu sistema nervioso. Y así creamos gente que colapsa ante la primera señal de presión. Gente que necesita ambientes perfectamente controlados para funcionar. Gente que es completamente inútil en crisis. Y las crisis llegan. Siempre llegan. La economía colapsa. Las pandemias emergen. Los desastres naturales golpean, las guerras estallan. Y cuando llegan, la gente que fue entrenada para evitar el estrés no sobrevive bien. La gente que fue entrenada para manejar el estrés, para usar el estrés, para transformar el estrés en combustible, esa gente prospera. Esa gente se convierte en líder. Esa gente reconstruye. Esa gente sobrevive y luego ayuda a otros a sobrevivir. Y esto no es teoría,
es historia documentada. Cada civilización que se volvió demasiado cómoda, demasiado blanda, demasiado débil, fue conquistada por civilizaciones más duras. Los romanos en su apogeo eran guerreros brutales forjados por siglos de conflicto constante. Los romanos tardíos eran hedonistas blandos que contrataban bárbaros para pelear sus guerras. ¿Adivina qué pasó? Los bárbaros se dieron cuenta de que eran más fuertes y simplemente tomaron el control. Esa es la historia humana en bucle. Tiempos difíciles crean gente fuerte. Gente fuerte crea tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean gente débil. Gente débil crea tiempos difíciles. Y el ciclo se repite. Estamos en la fase de gente débil creando tiempos difíciles. Lo que viene no será cómodo, pero será necesario. Porque la realidad eventualmente corrige las ilusiones. Eventualmente el precio de la fragilidad se vuelve demasiado alto y el sistema colapsa bajo su propio peso. Y del colapso emerge algo nuevo. Ojalá algo más fuerte, algo más honesto, algo más conectado con realidades fundamentales en lugar de ideologías cómodas. Pero eso depende de las decisiones que tomemos ahora. De si elegimos fortalecernos voluntariamente o esperar a que la vida nos obligue. De si elegimos la verdad incómoda o la mentira cómoda. De si elegimos ser adultos o permanecer niños eternos esperando que alguien más resuelva nuestros problemas. Nadie va a venir a salvarte. Esa es la verdad más liberadora y más aterradora al mismo tiempo. Nadie va a arreglar tu vida. Nadie va a darte lo que quieres. Nadie va a hacer el trabajo duro por ti. O lo haces tú, o no se hace. Y puedes pasar toda tu vida esperando, culpando, justificando por qué no es tu responsabilidad. Y al final, morirás con todas tus excusas intactas y nada más. O puedes aceptar que es completamente tu responsabilidad, incluso cuando no es tu culpa. Que aunque el mundo sea injusto, aunque hayas tenido mala suerte, aunque otros lo tuvieran más fácil, tu vida sigue siendo tu responsabilidad. Y una vez que aceptas eso completamente, una vez que dejas de esperar justicia o equidad o facilidad, algo se libera y puedes empezar a construir de verdad. Porque construir requiere aceptar la realidad como es, no como quisieras que fuera. Requiere trabajar con los materiales que tienes, no lamentarte por los materiales que no tienes. Requiere empezar donde estás, no donde deberías estar. Y eso es lo que la mayoría no puede hacer. Están atrapados en la brecha entre donde están y donde sienten que deberían estar. Y esa brecha los paraliza, los llena de resentimiento, los hace sentir como víctimas. Pero la brecha es solo percepción. La realidad es donde estás ahora. Y lo único que puedes hacer con eso es trabajar desde ahí hacia adelante. No hay atajo, no hay botón de reset. Solo hay trabajo duro, constante, a menudo no glamoroso, frecuentemente frustrante, pero absolutamente necesario. Y si haces ese trabajo, si lo haces durante suficiente tiempo sin rendirte, algo interesante sucede. Te vuelves competente. Y la competencia genera confianza real. No la falsa confianza que viene de participación de trofeos o afirmaciones vacías, sino la confianza profunda que viene de saber que puedes hacer cosas difíciles, que puedes resolver problemas, que puedes manejar adversidad. Esa confianza es inamovible. Nadie puede quitártela porque no está basada en opiniones, está basada en evidencia. Has hecho cosas, has superado obstáculos, has demostrado a ti mismo más que a nadie que eres capaz. Y una vez que tienes eso, la vida cambia. Porque ya no te mueves con miedo, te mueves con certeza. Certeza de que pase lo que pase, lo manejarás. Porque siempre lo has hecho. Eso es antifrágil, eso es lo opuesto de lo que hemos construido. Y eso es lo que necesitamos recuperar. No a través de cambios sistémicos masivos, aunque esos ayudarían,
sino a través de elecciones individuales, a través de pequeñas decisiones diarias de no tomar el camino fácil, de no buscar la validación externa, de no huir de la incomodidad, de hacer la llamada difícil, de tener la conversación honesta, de admitir cuando estás equivocado, de pedir ayuda cuando la necesitas, de ofrecer ayuda cuando puedes, de construir algo que importe, de defender algo que valga la pena, de ser alguien en quien otros puedan confiar, no porque seas perfecto, sino porque eres consistente, porque haces lo que dices que harás, porque no colapses cuando las cosas se ponen difíciles, y al final, eso es lo único que realmente importa. No cuántos seguidores tienes, no cuánto dinero ganas, no qué tan impresionante se ve tu vida desde afuera, sino si puedes mirarte al espejo y respetar a la persona que ves, si puedes dormir tranquilo sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías, si puedes decir honestamente que no huiste cuando fue difícil, que no mentiste cuando fue conveniente, que no traicionaste tus valores cuando fue rentable. Eso es integridad. Y la integridad es lo único que nadie puede quitarte excepto tú mismo. Es tu última línea de defensa contra un mundo que constantemente te empuja a comprometer, a ceder, a venderte por comodidad o aceptación. No cedas. No vale la pena. Porque lo que ganas temporalmente en comodidad, lo pierdes permanentemente en autorrespeto. Y sin autorrespeto no tienes nada. Puedes tener todo el éxito externo del mundo y seguir sintiéndote vacío. Puedes tener toda la validación externa y seguir sin creer en ti. Porque sabes la verdad. Sabes quién eres cuando nadie está mirando. Sabes si estás viviendo según tus propios estándares o solo fingiendo para la audiencia. Y esa verdad no se puede esconder de ti mismo sin importar cuánto lo intentes. Así que vive de una forma que puedas respetar. Construye una vida que valga la pena defender. Conviértete en alguien que te gustaría conocer. Y hazlo sabiendo que el camino será difícil. Sabiendo que habrá momentos donde quieras rendirte. Sabiendo que la mayoría no entenderá por qué no tomas atajos. Sabiendo que serás criticado, malinterpretado, tal vez hasta rechazado. Pero hazlo de todos modos, porque al final, lo único que llevas contigo es quién te convertiste en el proceso, y eso es lo único que realmente importa.